Evangelio según San Marcos. 6 días después Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Este evento de la transfiguración sucede días después de que en Cesarea de Filipo Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Unos contestaron que Elías, otros que Juan el Bautista, y Pedro, movido por el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, el Mesías. Seguido, Jesús les anuncia su pasión. Les recuerda, o les dice, mejor dicho, que el Hijo del Hombre iba a ser aprehendido por las autoridades, iba a ser condenado y le iban a dar muerte. Pero además, les recuerda que el discípulo de Jesús debe tomar su cruz y seguirlo de día en día. Estas palabras de Jesús causaron mucha consternación y confusión en los corazones y en las mentes de sus discípulos. El relato de la transfiguración tiene una gran fuerza simbólica y quisiera explicar algunos de ellos y después, como decimos, atar los cabos para ver el mensaje que Dios nos tiene a ti y a mí en este segundo domingo de Cuaresma. Primero, los 6 días evocan los 6 días de la creación, un tiempo productivo, un tiempo de siembra, un tiempo de actividad, de preparación, como lo es la Cuaresma. Un tiempo de conversión, un tiempo de cambio. Subir al monte nos recuerda que estamos llamados al encuentro con el Señor, donde le veremos a Él un día cara a cara. Los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, representan no solamente la comunidad de discípulos, sino a toda la iglesia, a toda la humanidad, que camina hacia ese encuentro transformador, guiada por su iglesia. Los vestidos resplandecientes resaltan la transformación del alma del ser en un ser como el de Cristo. Las 3 personas, Jesús, Moisés y Elías, nos recuerdan que la comunidad del cielo, ya los que están gozando de la gloria de Dios, están en una comunión con nosotros, con la iglesia peregrina, e interceden por nosotros. Las 3 tiendas recuerdan el éxodo, el tiempo en el desierto, el Dios que camina con ellos, la temporalidad. Estamos en este mundo de paso. Esta vida para ti y para mí, querido hermano, es un éxodo. Por lo tanto, el número 3 significa comunidad, perfección, plenitud. La nube, para los pueblos que vivían en el desierto, era sombra, lluvia, vida, alegría, bendición. Pero para ellos les recuerda que el Señor caminó con ellos durante ese éxodo. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Esa presencia de Dios que es gratificante, guiada y conducido el pueblo por medio de su Santo Espíritu. ¿Qué nos dice a nosotros? Cuando Jesús anuncia su pasión y crucifixión, causa consternación, decíamos al inicio, en el corazón de sus discípulos. El camino de la cruz es poco popular, pero el Señor nos recuerda que el camino de la cruz es el que nos llevará a nosotros a la vida eterna, a la resurrección. Pero vayamos al simbolismo. Primero nos recuerda que la comunidad de sus discípulos, representada en ellos, estos 3, o sea, la iglesia,
nosotros vamos de paso en este mundo, que no nos aferremos a las cosas terrenales, que no nos aferremos a lo que tenemos, sino que por el contrario, que demos frutos de conversión, frutos de cambio, frutos de transformación con la asistencia de su Santo Espíritu. 3 discípulos, 6 días, 3 tiendas. La vida que nos ofrece el Señor es la vida eterna. Subir al monte de Dios para contemplarlo a Él. Contamos con la intercesión, no solamente de nuestro Señor Jesucristo ante el trono del Padre, sino también la de los santos representados en Elías y Moisés. La iglesia triunfante intercede por la iglesia peregrina, por todos nosotros y por la iglesia purgante. Que en este peregrinar Dios nos acompaña, guía y provee por nosotros por medio de su Santo Espíritu, la nube. Pero mientras llega ese momento del encuentro, debemos de continuar con la misión. Debemos de continuar anunciando que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No tanto con las palabras, sino con nuestra vida. Una vida transformada en Cristo. Una vida que da frutos fundamentados en el amor, en el servicio, en el perdón y en la entrega mutua unos a otros. La fe en Jesucristo es una fe que nos invita a nosotros a recordar que hemos sido llamados a compartir, a convivir, a participar de la gloria de Dios. La transfiguración es eso, es un anticipo de la gloria que nos aguarda, pero mientras llegue ese momento, como estamos de paso, como somos peregrinos, debemos de recordar que Dios camina con nosotros, que Él provee por nosotros, que su Espíritu Santo nos fortalece, que lo que debemos de hacer es escuchar la voz de Dios y poner en práctica las enseñanzas del Evangelio. Cuaresma, en realidad, son esos 6 días en el cual el Señor nos invita a subir al monte para experimentar a través de su pasión, muerte y resurrección la transformación de nuestro ser. Que Dios nos dé la gracia en esta Cuaresma de un cambio, de que nosotros verdaderamente, depositando nuestra vida en sus manos, como sus discípulos, veamos la gloria de Dios, con la ilusión, con la esperanza de saber que Dios nos aguarda y quiere compartir con nosotros su vida misma en la vida eterna. Amén.